Lo que van a escuchar no es una leyenda cualquiera, sino la historia de algo que algunos dicen haber visto con sus propios ojos. Algo que se esconde en las sombras de los pantanos y que solo aparece en los momentos más calurosos del año, la serpiente gigante a la que llaman come hombres. Todo comenzó en el año 2003, cuando me encontraba explorando las zonas más remotas del Pantanal, una vasta región en el corazón de Brasil, llena de vida salvaje, pero también de peligros invisibles. Los días eran sofocantes, el calor se pegaba a la piel como una manta húmeda y el aire parecía temblar con cada paso que daba. Había escuchado rumores de una serpiente gigante en la región, una criatura que, según los lugareños, solo salía durante las semanas más calurosas del año. Algunos decían que era para procrear, que volvía a la superficie desde las profundidades pantanosas para asegurarse de que su especie continuara. Pero había otra historia, más antigua y mucho más aterradora, que solo unos pocos se atrevían a mencionar. Los más viejos de la región contaban que la serpiente no salía solo por necesidad biológica. Decían que en los días más tórridos, cuando la tierra estaba más seca y el pantano más sofocante, la serpiente subía para cazar. No animales, no presas comunes, sino humanos. La llamaban come hombres por una razón, y según los relatos, aquellos que se aventuraban demasiado cerca de su territorio durante esas semanas calurosas simplemente desaparecían, tragados por la tierra o, peor aún, por la criatura misma. Al principio, pensé que solo eran historias para asustar a los extranjeros, cuentos de advertencia para mantener a la gente lejos de las zonas más peligrosas del Pantanal. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba allí, más detalles extraños comenzaban a acumularse. Unas noches antes de que comenzara mi experiencia, escuché a algunos de los lugareños hablar en voz baja sobre un grupo de cazadores que había desaparecido. Habían entrado en una zona particularmente densa del pantano y nunca volvieron. Lo más extraño fue que no encontraron ni rastro de ellos. Ni sus cuerpos, ni sus pertenencias, ni sus armas. Era como si la selva los hubiera devorado enteros. La curiosidad me llevó a preguntar más, pero las respuestas eran siempre las mismas. Es la serpiente, decían, ha vuelto. El miedo en sus ojos no era algo que pudiera ignorar. Algo, o alguien, estaba cazando en esos pantanos. La primera noche en que comencé mi exploración, el calor era sofocante. La humedad hacía que el aire se sintiera pesado, casi irrespirable. Las cigarras resonaban con fuerza en el aire y los mosquitos eran casi insoportables. Pero más allá de los sonidos habituales del Pantanal, algo se sentía fuera de lugar. Había una tensión en el ambiente, como si el mismo pantano estuviera esperando algo. Caminé durante horas por los bordes del pantano, evitando las áreas más profundas y peligrosas, pero no pude evitar sentirme observado. En más de una ocasión, escuché un crujido en la maleza cercana, un sonido que no parecía provenir de ningún animal pequeño. Me detuve varias veces, esperando ver alguna señal de vida, pero cada vez que miraba, solo veía sombras, como si algo enorme se moviera lentamente entre los árboles y desapareciera antes de que pudiera enfocarlo. Sabía que había algo allí. A medida que la noche avanzaba, el calor no disminuía. Era una de esas noches sofocantes en las que el aire no se movía, como si todo estuviera suspendido en un momento de calma antes de una tormenta. Entonces, lo escuché. Un ruido profundo, casi un gruñido, que resonaba en la distancia, pero no era el rugido de un jaguar ni el bramido de algún otro animal grande. Era más como el sonido de algo arrastrándose por la tierra, algo inmenso que movía la tierra y las raíces con su paso. La historia de la serpiente come hombres volvió a mi mente, y de repente, me di cuenta de que estaba solo, en medio de un territorio donde esta criatura podría estar acechando. Intenté calmarme, diciéndome que eran solo mitos, pero el sonido persistió. Era constante, lento, como si algo se estuviera acercando, tomando su tiempo, sin prisa, porque sabía que yo no tenía a dónde ir. Decidí regresar al pequeño refugio que había improvisado cerca del borde del pantano, pero cuanto más caminaba, más fuerte se volvía el sonido. Y entonces, de la nada, un silencio absoluto cayó sobre la selva. Las cigarras dejaron de cantar, los mosquitos desaparecieron, y lo único que podía escuchar era el latido de mi corazón en mis oídos. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero no había nada, solo sombras y el pantano, extendiéndose interminablemente. De repente, sentí el suelo vibrar bajo mis pies, un temblor sutil,
como si algo inmenso estuviera moviéndose justo debajo de la superficie. El agua en los charcos cercanos comenzó a ondular y el aire se volvió aún más pesado. Entonces, lo vi, no directamente, al principio, sino como una sombra inmensa que se deslizaba por debajo del agua. Una forma serpentina, enorme, mucho más grande de lo que cualquier serpiente debería ser. Solo un vistazo fue suficiente para darme cuenta de que los relatos no eran exagerados. Esta cosa era real. La serpiente salió a la superficie lentamente, su piel brillando bajo la tenue luz de la luna, y en ese momento, entendí por qué la llamaban come hombres. No era solo su tamaño lo que aterrorizaba, sino la forma en que se movía, con una precisión y una fuerza que no eran naturales. Era como si el pantano mismo la hubiera creado, un monstruo nacido de la tierra y el agua, diseñado para cazar en las sombras y desaparecer antes de que cualquiera pudiera comprender lo que había visto. Sus ojos, fríos y sin emoción, recorrieron el área donde estaba, y por un momento pensé que no me había visto. Pero entonces, su cuerpo comenzó a moverse hacia mí, lento pero implacable. Sentí un terror puro, primitivo, que me paralizó en el lugar. Sabía que no podía correr. No había forma de escapar de algo tan grande, tan rápido. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, la serpiente se detuvo. Por un momento, el mundo entero pareció quedarse en silencio, y entonces, como si hubiera cambiado de idea, la criatura giró y se deslizó de nuevo en las profundidades del pantano, desapareciendo tan rápido como había aparecido. El agua se calmó, y el sonido de la selva lentamente regresó, pero yo no podía moverme. Sabía que lo que había visto no era algo que debería haber presenciado. Más tarde, cuando hablé con algunos de los ancianos de la región, me contaron que la serpiente no solo salía para procrear. Decían que era una guardiana, una criatura ancestral que había estado en el pantanal desde tiempos inmemoriales, protegiendo algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier ser humano podía comprender. Algunos creían que cazaba para alimentar a sus crías, pero otros decían que su verdadero propósito era mantener el equilibrio entre la vida y la muerte en el pantano. Que aquellos que desaparecían durante las semanas más calurosas no eran solo víctimas de un depredador, sino que habían sido seleccionados de alguna manera, elegidos por la serpiente para un destino que nadie entendía. Desde esa noche, nunca volví a caminar por los pantanos en los días más calurosos. Algo me decía que la serpiente me había dejado vivir por una razón, pero no quería arriesgarme a descubrir cuál era esa razón. Si esta historia te ha dejado sin aliento, asegúrate de suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este relato con aquellos que disfrutan de los misterios más oscuros y aterradores. ¿Te atreverías a caminar por el pantanal en los días más calurosos? Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a escucharla.